Vamos a darle la bienvenida al abogado Nanfi Rodríguez, jurista, especialista en asuntos constitucionales, pero también presidente de la Fundación Prensa y Derecho. Lo hemos invitado para conversar sobre la ley de partido, básicamente, y las objeciones, que él ha encabezado algunas de ellas. Pero antier, el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, presentó 12 artículos que considera inconstitucionales y antidemocráticos, antidemocráticos. ¿Tú leíste ese artículo y concuerda con que son tantas las objeciones a la ley de partido? Ciertamente hay una sarta de inconstitucionalidades en esa ley de partido, lo cual le convierte en una ley, en términos de su legitimación social, natimuerta. Yo pienso que para analizar el tema de la ley de partidos hay que tratar de descifrar cuál es el valor que tiene la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2005, la sentencia 286-05, por una razón. A partir de la reforma constitucional del año 2010, en República Dominicana se proclamó un nuevo Estado constitucional, cuya característica es la sujeción de todos los poderes públicos a los precedentes del Tribunal Constitucional. Eso quiere decir que el sistema tradicional de fuentes del derecho ha cambiado y una sentencia del Tribunal Constitucional no es una sentencia ordinaria, sino que tiene una categoría de ley que se le impone a los poderes públicos y aún al Congreso Nacional en su actividad legislativa a futuro. Si esto es así, esa sentencia habría que volver a releerla al amparo del artículo 277 de la Constitución de la República, que establece que las decisiones de la pasada Suprema Corte de Justicia en materia constitucional no son revisables por el Tribunal Constitucional. ¿Y cuál sería el objeto de la relectura de esa sentencia? Determinar cuál fue el razonamiento que hizo la Suprema Corte de Justicia, si solamente proclamó una inconstitucionalidad de aquella ley de primarias de forma, o si hay algún razonamiento de fondo. Exacto. Y en efecto, cuando usted lee esa sentencia, lo que dice esa sentencia es que en el sistema electoral dominicano, en términos constitucionales, como se configura, y eso no ha cambiado en relación a la vieja Constitución, el sistema de primarias abiertas deviene inconstitucional por una razón, porque la Junta Central Electoral, como órgano constitucional autónomo, tendría que convocar los colegios electorales para un fin y un objeto que no está establecido en la Constitución. Entonces, una parte de la doctrina jurídica establece que el tema es si se imponen las primarias abiertas o si hay la opción de parte de los partidos. Nuestra tesis es que en virtud de lo que establece esa sentencia, y por eso creo que es importante la relectura de esa sentencia, la posibilidad aún de las primarias abiertas convierte en inconstitucional esa ley de partido. Después... Pero en ese aspecto nada más, ¿no? Sí, no, pero después hay una sarta, como yo decía, por ejemplo, todo este tema del secuestro de la democracia interna, sí, es un tema muy cuestionable. Perdóname, Nanfi, en lo que tú estás diciendo, para edificar un poco más, o mayor calidad, lo que se declaró inconstitucional no fue la ley, esa ley de primaria, sino lo que se declaró inconstitucional es las primarias. El tema de las primarias abiertas. Okay. Abiertas. Okay, las primarias abiertas por una razón. Sí, pero no fue la ley. Los órganos constitucionales. Pero esa fue ley básicamente para establecer la primaria, porque esa no era ley de partido, sino ley de primaria. Sí, pero lo importante es que no es la forma. Así es. Lo inconstitucional es el fondo. Así es. Y entonces el fondo son las primarias abiertas. Así es. Y entonces esa ley no solamente detiene esa sarta de inconstitucionalidades, incongruencias e incompatibilidades con la Constitución en ese tipo de disposiciones, sino que lo que llamó Robert Michels la ley de hierro de las oligarquías se manifiesta de manera descarnada en esa ley. Los partidos políticos han secuestrado, las élites de los partidos políticos, las oligarquías políticas han secuestrado la democracia interna en la toma de decisión de una de las decisiones más importantes, que es la manera como se elige sus candidatos, porque la gente está pensando solamente en el candidato presidencial. Sí, claro. Es todos los candidatos en los tres niveles, cómo se eligen sus candidatos. Quien va a decidir eso
incluso en contra de los estatutos de los partidos, son las élites políticas. Pero está en contra de la misma ley, porque la ley en otros artículos señala que los estatutos son la norma suprema de los partidos políticos. ¿No lo establece esa misma ley? Así es, lo cual tuvimos un debate muy intenso respecto del tema de la, ¿Qué prevalece? de la naturaleza jurídica de los partidos políticos. Si los partidos políticos son entes asociativos privados o son entes asociativos públicos. Ese fue el debate. Por una razón. Porque dependiendo de cuál fuera la naturaleza de los partidos políticos, dependería el nivel de intervención del legislador para determinar el modo de organización de la democracia interna. Yo encuentro, Juan Bolívar, que es peor el tema de imponerse a los estatutos directamente mediante una ley que decidir el asunto de primarias abiertas o primarias cerradas directamente en la ley. Porque tú estás haciendo una intervención grosera de parte del legislador en el tema estatutario. Bueno, ahí llevamos ya 2 objeciones constitucionales, entonces. Ahí van dos. Ahí van 2. Nosotros ¿Qué otra objeción constitucional es que le hace usted a la ley? Bueno, el tema, nosotros en la Fundación Prensa y Derecho, ya no es solamente una objeción, digamos, retórica. El de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Determinamos que el artículo 44.6, que establece una cuestión muy delicada, establece, en el sentido de que la difusión de mensajes negativos, entre sí, comillas, mensajes negativos en qué consiste, que afecten a precandidatos presidenciales constituye un delito penal sancionable hasta con 2 años de privación de libertad. Nosotros nos preguntamos, ¿quiénes serán los iluminados que van a determinar qué es un mensaje negativo? ¿Tiene la ciudadanía derecho a recibir mensajes negativos y positivos respecto de un candidato o un precandidato en un proceso? Sí tiene, porque si un precandidato, por ejemplo, ha sido condenado por violencia intrafamiliar o ha sido llevado a los tribunales porque no sustenta a sus hijos, yo creo que la comunidad tiene derecho a saber eso y eso es una información negativa para el candidato. Es que ese amasijo que se llama opinión pública, ese amasijo que se llama opinión pública, se compone de informaciones esencialmente controversiales. Controversiales. Sí. Esa es la virtud de la democracia. Entonces, calificar como un delito la difusión de que, digamos, que alguien fue condenado o de que alguien está repartiendo una mochila cuya procedencia se presume que es de fondos públicos, realmente es una Bueno, esa es una tercera objeción. Una amenaza muy seria. ¿Hay seria. alguna otra objeción constitucional? Por ejemplo, lo de que se refiere a que para ser candidato, el candidato necesita tener un tiempo en un partido, pero es una contradicción con una ley que a su vez autoriza a que todos los ciudadanos puedan votar para elegir candidato. Entonces los ciudadanos pueden votar para elegir candidato, pero no pueden ser candidatos. Es una gran contradicción y además es un límite a un derecho de participación esencial para el sistema político que la Constitución no establece. La Constitución es muy sensible respecto de los límites. En cuanto a derechos y deberes, solamente los límites constitucionales. Deja los deberes, pero entonces los derechos se los quita. Así es decir, solamente el tema de los límites constitucionales. Por ley hay que ver el principio de razonabilidad o de proporcionalidad para determinar hasta qué punto puede el legislador limitar el derecho de participación política de un ciudadano que no milita en un partido, pero que tradicionalmente ha podido ser postulado por un partido político. Lo que estamos hablando es de que personalidades de la vida pública, que incluso son, a mi juicio, un sistema de renovación del liderazgo político. O un dirigente comunitario. Porque aquí hay un problema, Juan Bolívar, y es lo siguiente. El sistema de partido y el sistema electoral específicamente, instrumentar las candidaturas solamente a través de los partidos claro, sin permitir que haya candidaturas independientes, lo cual es perfectamente viable en el sistema, político. Al concentrar las candidaturas en los partidos, la apertura de que personas extrapartido puedan ir como candidatos,
sería una seria limitante, un límite irracional desde el punto de vista constitucional. Completamente, sí. Que rompe con, también afecta gravemente a los partidos pequeños emergentes. Por ejemplo, un nuevo partido no necesariamente tiene miembros en todos los municipios suficientes para postular a todos los cargos. A lo mejor necesita buscar dirigentes comunitarios, personalidades locales para llevarlos de candidato. Entonces no podría. Esa es una contribución a la ley de Mitchell. Se vieron a la oligarquía. Ahí van 4 gestiones. Lo cual se suma al tema del reparto de los recursos públicos, que como ustedes saben existe una estructura muy desproporcional que está relacionada independientemente de cuál sea el valor de las minorías en el sistema político, de los valores que representen esa minoría, pues el famoso 85 de la ley de recursos públicos de los partidos se viene a sumar a ese tema de limitaciones a los partidos minoritarios. El doctor Moreno señala el artículo 191, el artículo 31, que dispone una medida que considera que rebasa el límite de la razonabilidad al establecer que los partidos deben constituir 191 comisiones de ética y disciplina, 32 provinciales y 158 municipales. ¿Eso también violaría la Constitución? Yo creo que sí. Mira, la cantidad de violaciones que plantea la ley, o por lo menos de presunción de infracciones constitucionales, va a obligar al Tribunal Constitucional a adoptar una medida precautoria, o debería obligarlo a suspender la ley. El Tribunal Constitucional ha sido muy reservado respecto al tema de las cautelares. Por una razón, las cautelares en el recurso, en la acción directa de inconstitucionalidad se asimilan mucho al control preventivo de constitucionalidad, que en República Dominicana no existe. Nosotros tenemos el control posterior de la ley. Y el tribunal, de manera reiterada, ha insistido en el hecho de no otorgar cautelarmente la suspensión de leyes que ya están en vigencia. Pero por el gran desorden que vaticina la puesta en vigencia de esa ley respecto del efecto que tendría en los partidos, tanto los partidos mayoritarios como minoritarios, yo pienso que en las acciones directas de inconstitucionalidad que estamos llevando ante el Tribunal Constitucional tendremos que pedir que cautelarmente y de manera excepcional el tribunal considere la posibilidad de suspender la aplicación de la ley. Supondría la probabilidad de que no haya ley de partidos políticos para las elecciones del 20. Bueno, o modificaciones sustanciales. Bueno, la Junta Central Electoral lo que ha dicho es que está en capacidad de regentear el proceso electoral de manera reglamentaria, porque en la ley de régimen electoral y en la propia Constitución de la República se establecen los parámetros sobre el tema de la organización de las elecciones primarias en los partidos. Y además, la Junta Central Electoral tiene una potestad constitucional autónoma de reglamentación en la Constitución de la República. Bueno, hay otros artículos que están en discusión también. Hay un artículo que dispone que los partidos deben disponer de organismos operando en todos los municipios para ser reconocidos. No puede un partido ser fuerte en grandes urbes y tener debilidades en provincias y en lugares del interior del país, y eso le priva del derecho a participar como una organización que lleve candidatura presidencial, por ejemplo. Hay un gran desprecio en esa ley de partidos, no solamente por el tema de la democracia interna o por el tema de los valores constitucionales, sino por el tema de las minorías. Sí, eso es cierto. En el sentido del valor que representan las minorías para el sistema político. Y por ejemplo, las minorías temáticas, que no tienen una extensión, digamos, geográfica en el sistema político, pero que en términos temáticos son fuertes en algunas demarcaciones o en algunos temas. Entonces, hay una concentración del sistema político en esa ley, muy visualizado en las prácticas consuetudinarias, las viejas prácticas de los partidos
mayoritarios. Todo eso obviamente plantea un problema desde el punto de vista del principio de igualdad, es decir, de las oportunidades que se le deben ofrecer a las minorías para crecer en términos del sistema político. Vamos a aprovechar a Nanfi también para preguntarle sobre la valoración del proceso y la decisión final respecto a los fiscales. Bueno, usted sabe que ha habido tradicionalmente en la sociedad dominicana un anhelo de independencia de los fiscales y del Ministerio Público. Ese anhelo se ha materializado a través de dos leyes, dos estatutos, uno del 2003, otro del 2011. Hay quienes sostienen que en la Constitución de la República el Ministerio Público es autónomo. Yo soy de los que sostengo la tesis que esa es una autonomía muy parecida a la de los órganos descentralizados del gobierno, financiera, presupuestaria, entre comillas. Lo cierto es que el vínculo de la designación del Procurador General de la República por el Presidente de la República y la mitad de sus adjuntos, 7 de 14, pues aún mantienen un nivel de dependencia del Poder Ejecutivo. En ese sentido, la última ley de estatuto del Ministerio Público, la del 2011, pues ha estatuido todo ese tema de los concursos públicos. Hemos visto estos concursos y ha quedado un sabor, digamos, amargo respecto de la transparencia, pero uno quisiera pensar que ciertamente se busca consolidar esa autonomía y esa independencia del Ministerio Público. Ahora bien, el anhelo de autonomía e independencia o cualquier anhelo de progreso social o jurídico de la sociedad debe pasar por la legalidad, en el sentido de que la legitimidad sin legalidad deviene en arbitrariedad. En ese sentido, dentro del último concurso que ha hecho el Procurador General de la República, se han incluido varias posiciones de procuradores generales adjuntos en el sistema de concurso. El principal efecto del concurso es la inamovilidad del elegido. Sí. Pero pasa que en el estamento de la Procuraduría General de la República no existe inamovilidad. Es decir, ese estamento se compone de 7 adjuntos que aporta el Presidente de la República. Por un tiempo determinado. Y 7 adjuntos que escoge el procurador cuando llega de los procuradores de corte. O sea, los 14 son escogidos, no de concurso. Dice la ley. Esos adjuntos, por lo menos lo que elige el procurador, deben salir cuando sale el procurador. Eso tiene una lógica en el ámbito de la ley, es que esa es una posición transitoria. Eso es un generalato. En el generalato, la condición de teniente general es transitoria. Entonces, el hecho del procurador someter a concurso el PECA, la Procuraduría de Persecución de la Corrupción. Que son de los 7 que le corresponde a él nombrar. Y, bueno, eso lo encontró. Y el de lavado de activos. Y el de lavado de activos. Es un gesto, digamos, de transparencia, de su gestión personal, yo encuentro, si el objeto es someter esos funcionarios a concurso, que es una disposición discrecional que él tiene, pues si él desea darlo a concurso, pues se le celebra. Ahora, si el objeto es fijarlo por 4 años, entonces es una intención malsana, porque esos procuradores que han sido elegidos mediante concurso deben salir con él, de acuerdo a los términos de la ley de concurso. Y no permanecer por 4 años. Y no permanecer por 4 años. Bueno, es Bien. un elemento conflictivo. En dos temas que son fundamentales. Nanfi, ¿cuáles son los artículos que ustedes están llevando? ¿Ustedes están elevando recursos de inconstitucionalidad? Ya lo llevamos. Ya lo llevamos. ¿En cuántos artículos fue? No, solamente el tema de libertad sobre el de la libertad de expresión. Nosotros no quisimos politizar el recurso. Ya. Y porque es un tema muy sensible en el que la Fundación ha trabajado siempre y ha obtenido sentencias paradigmáticas, algunas muy controversiales. Bueno, ustedes se llaman Fundación, Prensa y Derecho. Y Derecho. Y nuestra la sentencia sobre la privación de libertad por delito de palabra, la responsabilidad de los directores de medios, todas esas cosas que son muy controversiales. Entonces nosotros quisimos, a sabiendas de que existe una querella
de las élites políticas con las redes sociales, porque las redes sociales vienen a romper el paradigma. Sí. Entonces, hoy la democracia no está en los partidos, la democracia está en los teléfonos móviles, en los celulares. Y eso es una querella que es, digamos, en América Latina y universal, la vemos con el presidente Trump. Y a sabiendas de que existe esa querella y que eso genera un nerviosismo del legislador por imponer, controlar Internet, se escucha con mucha frecuencia esa expresión, hay que controlar Internet, como si Internet fuera una creación de la estratosfera, como si no fuera una creación, digamos, humana, que lo que hace es reproducir los medios convencionales. Bueno, Nosotros entendemos que en términos legislativos lo que hay que hacer es hacer prevalecer los principios generales del derecho internacional, de los derechos humanos, de los tratados, que protegen tanto las libertades públicas como los derechos de los terceros. Y no estar creando situaciones como esas. Bien, pues nada, vamos a agradecerle a Nanfi Rodríguez, que es abogado constitucionalista, pero también presidente de la Fundación Prensa y Derecho. Gracias por no habernos ilustrado a nosotros y a nuestros televidentes. Cómo no, muchas gracias, salud.